Hoy 13 de mayo de 2018 habláis vosotros. Una increíble experiencia extracorpórea. Hermanos en Cristo, quien tenga algo que decir sobre los tiempos finales o sobre Jesús y no tenga dónde hacerlo, aquí tiene su lugar. Entre todos tenemos que estar al día de los sueños proféticos de la Iglesia de Cristo, de las visiones y de las predicciones. Así podemos intentar conocer el futuro y estar preparados. Ahora, además del tsunami provocado por el asteroide o por el volcán Cumbre Vieja, todos esperamos la respuesta de Rusia después del ataque de Estados Unidos, Francia y Reino Unido a Siria, inquietos tras conocer las últimas predicciones o visiones de nuestros hermanos en Cristo, y también esperamos la reacción de Irán frente a Israel por el último ataque en Siria. Veamos ahora los comentarios. Rafael Arroyo. ¿Un sueño o una increíble experiencia extracorpórea? Primera parte. Todo parecía invitarme a considerar la vida después de la muerte como una realidad mucho más auténtica que la que supuestamente experimentaba yo en este mundo. Yo nunca he escuchado voces dentro de mi cabeza, al menos no voces como tales, como si se tratara de telepatía o algo parecido. Pero una vez que encontré un libro de Barata que trataba de explicar filosófica y teológicamente el problema del sufrimiento y del dolor, aunque desafortunadamente de una manera tan nefasta que terminé por deshacerme de él, sin embargo me pareció tan extraño que alguien se ocupara de desarrollar un tema tan inusual que decidí tratar de ver qué podía dilucidar yo mismo sobre este asunto. Así que cada noche me impuse a escribir todo aquello que se me ocurriera acerca de este inusitado tema, el sufrimiento y el dolor y la justificación de estos en el mundo. El resultado fue igualmente insólito, pues francamente nunca creí tener suficientes argumentos para desarrollarlo. Sin embargo, parecía que de alguna extraña forma las ideas fluían en mi mente a medida que escribía, y cuanto más escribía sobre el tema, más y mejores conceptos se me ocurrían. ¿De dónde provenían las ideas? Cuando al fin terminé de analizar el tema, al releerlo, yo mismo me asombraba por la claridad y la coherencia de las ideas. Más tarde, recordando el libro del amoroso y bello pensamiento, comparé mis ideas con lo ahí expuesto, y para mi sorpresa concordaban increíblemente. Pero a mí solamente una vez me ocurrió algo que me pareció realmente desusado. En cierta ocasión mi amigo José Antonio, el espiritista, me invitó a su casa un día hacia las 6 de la tarde para platicar, cambiar impresiones y contactar con su guía espiritual. Llevaba yo tantas preguntas que hacerle que conversamos casi hasta las 5 de la mañana. Cuando me despedí de él esa madrugada me dirigí inmediatamente a mi casa, estacioné mi coche, me introduje sigilosamente por la puerta, llegué a mi habitación, me puse mis pijamas, me lavé los dientes y me deslicé bajo las sábanas tratando de no despertar a mi esposa. Apenas puse la cabeza en la almohada me quedé profundamente dormido y comencé a soñar casi de inmediato. Fue un sueño muy vívido, tal vez demasiado vívido para pensar que tan solo se trataba de un simple sueño. Una entidad espiritual que yo pensaba que se trataba de mi ángel guardián, pues en la sesión de esa noche con mi amigo José Antonio habíamos estado hablando de él y supuestamente con él. En mi sueño yo no podía verlo, pero hablaba con él y él me respondía. Sentía su presencia cuya fuerza me tomaba de una forma misteriosa, levantándome en vilo fácilmente y haciéndome pasar a través de la ventana y las rejas con rumbo a un lugar mucho más allá de la atmósfera terrestre, en donde me depositó suavemente en medio de planetas, asteroides y soles, como diciéndome, observa la armonía que hay en el universo. Yo observaba atónico aquel magnífico espectáculo y me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que haya alguien que pueda negar que exista la armonía en el universo? Y si existe la armonía, también existe una inteligencia suprema que la creó y que la mantiene. Y dada esta, es fácil adivinar un significado y un propósito en la creación. Su poder debe ser inmenso y sus motivos insondables. Ahí me encontraba yo flotando entre las estrellas de fuego y los planetas. De pronto la entidad que me conducía me tomó de nuevo y me dijo, esto no es todo, ahora verás las maravillas del microcosmos. Y haciendo esto tomamos rumbo hacia la Tierra, acercándonos tan velozmente hacia ella que pensé que nos íbamos a estrellar contra su superficie, pero no. En lugar de ello, de alguna extraña manera me introdujo en una planta. Era una sensación bastante extraña en realidad, porque yo me sentía parte esencial de la planta, porque podía ver todo lo que sucedía en su interior. Contemplaba la forma como se alimentaba, tomando los nutrientes de la tierra, conduciendo las moléculas por los vasos leñosos,
y distribuyéndolos hacia las ramas y el follaje en donde se podía observar el intercambio de moléculas gaseosas a través de los poros de las hojas. Era una sensación indescriptible. Era como estar en otra dimensión de la existencia. Me sentía como si fuera la esencia misma de la planta, pues era consciente de lo que la planta era y cómo funcionaba. Súbitamente fui tomado de la planta y trasladado nuevamente a las alturas, pero esta vez solo a cierta altura de la Tierra, de modo que podían divisarse perfectamente los 5 continentes: América, Europa, África, Oceanía y parte de Asia. La parte central de nuestro mapa aéreo era el océano Atlántico, más o menos. Desde ese preponderante palco podía yo observar el comportamiento de las masas, de las sociedades humanas, y cómo interactuaban las unas con las otras. De pronto las relaciones entre las sociedades de unos países con respecto a las de otros empezaron a ponerse tensas, y cada vez más tensas y difíciles, de modo que todo hacía suponer que no habría nada que impidiera que sobreviniera una guerra mundial de proporciones colosales. Observándolos desde arriba todo hacía pensar que no habría nada que los detuviera, pues el descontento era general. Yo dije, se van a hacer pedazos. De pronto, una figura emergió de Asia o del Oriente Medio, portadora de un carisma excepcional. Al contacto con esta figura, las sociedades se calmaron y hasta lograron limar sus diferencias. A mí me hacía que era como el engranaje que faltaba para que una gran maquinaria funcionara correctamente, armonizando y poniendo en movimiento a los demás engranajes de forma concordante y armónica. Nota: este viaje astral lo tuve alrededor del año 1970. Ahora, en el 2009, he encontrado profecías que se refieren a alguien que podía surgir del pueblo de Israel, pero en otras se habla de que tal vez podría provenir de la misma Rusia. En mi experiencia astral no era clara de dónde provenía este personaje y tampoco se me dio una fecha acerca de cuándo podía suceder todo esto. Y Rafael Arroyo sigue con la segunda parte. ¿Un sueño o una increíble experiencia extracorpórea? Segunda parte. Mi reflexión en ese momento fue: caramba, es bien cierto que los hombres no somos capaces de ver sino tan solo un pedacito de tiempo, de modo que nuestra visión parcial no alcanza a ver cómo terminará todo este drama. E indudablemente que todo está previsto en la mente del Creador. Él sí sabe cómo va a terminar todo este drama cósmico y sabe que todo está bien, pero nosotros, que tan solo alcanzamos a ver un cortísimo periodo de tiempo, emitimos juicios parciales y pensamos que el mundo se encuentra de cabeza. Después de eso, la Tierra vivía entonces en paz como nunca lo había hecho antes. Era un alivio y una alegría inmensa la que me proporcionaba ese conocimiento. La enseñanza era: nada está realmente mal en la Tierra, todo es mera apariencia. Después mi ángel de la guarda me invitó a hacer una visita a mis vidas pasadas, para lo cual nos acercamos a la Tierra, y me introdujo en una especie de escenario, en un teatro. Pero este era un escenario muy especial. Era como el tablado de un teatro, con una especie de pantalla de cine al fondo, en la cual uno se podía introducir como si fuera el túnel del tiempo. A medida que uno caminaba hacia el fondo, iba cruzando diferentes etapas de sus vidas pasadas. Lo curioso de ello es que todo sucedía como en tiempo real, es decir, que uno podía hacerles preguntas a los actores y ellos te respondían y te daban razón de todo. Podías incluso entablar diálogos y sentir sus emociones. Así de pronto me encontré enfrascado con una muchacha joven en una plática muy amena. Ambos nos identificamos maravillosamente, de modo que cuando nos despedimos y me dirigí hacia la entrada del túnel para encontrarme con mi guía y protector, iba yo charlando con él sobre ello a medida que volábamos de regreso hacia mi hogar. Yo le comentaba: qué curioso, nunca me había topado con una persona con la que me identifico tanto y con quien congeniara tan bien. El ángel que me transportaba y me custodiaba me respondió: así es, ella fue una persona que conociste en una de tus vidas pasadas, y se simpatizaron tanto que hasta planearon compartir una existencia juntos en Corcatela, Holanda. En los momentos en que mi perceptor comentaba esto, íbamos acercándonos a mi hogar, de modo que en cuanto terminó de decir estas palabras, yo me sentí depositado en mi lecho y en el acto desperté. ¿Qué? ¿Y el ángel? ¿A dónde se había ido? Simplemente no podía creer que todo aquello hubiera sido un sueño. Impresionado por sus últimas palabras, busqué un papel y un lápiz para anotar el nombre del pueblo holandés mencionado en el último momento. No era necesario. Podía recordar todo lo acontecido en cada mínimo detalle.
No había sido un sueño común. Normalmente cuando uno sueña, al momento de despertar recuerda uno con dificultades lo que soñó. Y a medida que pasan los minutos y las horas, el mecanismo de la represión mental se encarga de hacer que olvidemos nuestros sueños por completo y en el menor tiempo posible. Además, los sueños casi siempre tienen mensajes mucho más disfrazados y prácticamente imposibles de descifrar para la mente consciente. Han pasado más de 47 años y continúo recordando cada detalle de aquella experiencia tan fresca en mi memoria como desde el primer segundo después de que desperté aquella madrugada. Y lo único que he deplorado desde entonces es que no me haya vuelto a suceder algo así alguna otra vez. Ninguna experiencia similar volvió a repetirse nunca más, pero aquello que tuve en los albores de ese nuevo día quedó grabada como con fuego, tanto en mi mente como en mi corazón, dándome de cierto modo la certeza de que no todo está perdido cuando uno aparentemente muere. Bendito seas, Padre nuestro, pues tus designios son inescrutables. A mí me ha encantado el comentario, por eso lo he traído aquí y lo he leído. Ya sé que habla de vidas anteriores y que esto choca con la doctrina de Cristo, porque en ningún momento de la Biblia vemos que haya vidas anteriores, no existen vidas anteriores. Pero es precioso el comentario. Y a mí me ha llamado mucho la atención lo del teatro de la vida, donde puede entrar en la película y hablar con los personajes. Me parece una idea excelente para hacer un guión de una película. Hasta aquí vuestros comentarios. Ahora rescato uno que quiero memorizar cada día por su gran importancia. Néstor Crespo 2014 comentó: saludos, quería comentar que se ve muy clara ahora la confluencia entre la entrada astrológica de Urano en Tauro y los 7 años de la Gran Tribulación. Lo que quiero explicar es que Urano entra en Tauro el 15 de mayo de 2018 y se queda 7 años, hasta el 2026 más o menos. Coinciden los 7 años de Urano en Tauro con los 7 años de la Gran Tribulación. Es un marcador. Urano es el planeta de los cambios y Tauro es el planeta de la consistencia. Juntos significan cambios muy persistentes y duraderos. Y no me cabe menos que pensar que aquí de lo que se trata es de que un gran cambio general que destruye todo lo anterior. Y qué mejor para entender un gran cambio general que destruye todo lo anterior que los 7 años de la Gran Tribulación, que coinciden en fecha con el tránsito de Urano en Tauro. Urano, la última vez que estuvo en Tauro, hace más de 80 años, fue el que trajo la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a repetirse ahora tan nefasta influencia, pero esta vez los tiempos son bíblicos. Para entenderlo mejor, todos sabemos que el detonante de los 7 años de la Gran Tribulación es la guerra entre Irán e Israel, que enciende todo el Oriente Medio y se convierte en mundial. Pues bien, todos sabemos que ese evento está próximo a producirse. Probablemente antes del 15 de mayo de este año. Seguir hablando de lo mismo es repetirme. Creo que la idea ha quedado muy clara. Dios les bendiga a todos. Si hace 80 años la conjunción de Urano en Tauro trajo la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, ahora que los tiempos son bíblicos, traerá la tribulación con la guerra nuclear. Urano tardó 84 años en dar la vuelta al Sol, a todas las constelaciones. Así la última vez que esta conjunción tuvo lugar fue desde el año 1934 hasta el año 1943, un total de 9 años. Esta vez estará desde el 15 de mayo de 2018 hasta el 14 de mayo de 2027, que ya no estaremos aquí. No damos una fecha concreta en nuestras predicciones, pero sí están los tiempos acotados. Los tiempos los tenemos claros. Todo sucederá antes del fin del 2026, incluyendo la tribulación que empieza en 2018 o en 2019. Quizás todo empiece tras la muerte de Benedicto XVI y la resurrección de Juan Pablo II, aunque lo primero que viene es la guerra, luego el asteroide o el volcán y el gran terremoto, y luego el rapto antes de la gran tribulación. Quizás el rapto sea antes de la guerra nuclear. Nadie lo sabe. O quizás no habrá rapto, tampoco lo sabemos. Vienen tiempos convulsos. Ahora una noticia importante para tener en cuenta y reflexionar sobre ella. La repito cada día desde hace días porque la habéis olvidado, y es importante recordarla. La televisión rusa emitió el 13 de abril de 2018 un programa especial en horario de máxima audiencia, mostrando al pueblo ruso que víveres almacenar en caso de guerra nuclear y aconsejando a toda la población rusa que compren esos víveres para sobrevivir las primeras 2 semanas porque es muy probable, decían, que pronto haya una guerra nuclear. El programa de televisión rusa advierte sobre posible guerra nuclear y el título era: Anuncian inminente guerra nuclear.
El pasado 16 de abril publicamos el videomensaje de hoy, 16 de abril de 2018. Sabemos que Rusia atacará pronto a los Estados Unidos y vencerá, pero no sabemos si ese ataque será pronto o más tarde. Pero si la televisión rusa aconseja a los rusos que almacenen alimentos, será por algo. Puede pasar cualquier día. Pensemos en eso, ni que nuestras televisiones no hablen del tema, ni nuestros gobiernos quieran hablar del tema. Aconsejo a nuestros hermanos en Cristo que compren, si pueden, latas, arroz y pasta y agua envasada para 15 días. Es mejor prevenir, ya que el mundo está al borde de una guerra nuclear. Pensad también en la posibilidad de que el conflicto se inicie en Irán o en Siria. Israel ya ha bombardeado tropas iraníes en suelo sirio. Fijaros en el sueño profético de Andrés Rincón. Parece un telegrama enviado desde el futuro. Hola, submarinos de Rusia y China atacarán a Estados Unidos y quedará muy mal. Estados Unidos será invadido. Estados Unidos atacará a Rusia y China, pero Rusia y China seguirán siendo potencias mundiales. París, Inglaterra y otras naciones europeas aliadas de Estados Unidos muy destruidas. Habrá guerra en Medio Oriente, pero Rusia no podrá destruir del todo Israel e Israel no podrá acabar con Rusia ni con China. Y habrá paz. Un príncipe del pacto hará un trato con Israel ofreciéndole protección contra países árabes. Repasemos lo que puede suceder muy pronto y que encaja con las profecías bíblicas gracias a las visiones de nuestros hermanos en Cristo. Y no aseguro que suceda así, solo digo que puede ser así. Primero, Rusia y China atacarán pronto a Estados Unidos por sorpresa, con misiles termonucleares desde submarinos situados en las costas de Estados Unidos. Quizás ataquen también el volcán Cumbre Vieja o el parque de Yellowstone o la falla de San Andrés. Segundo, los Estados Unidos perderán un ala del águila, es decir, serán severamente castigados. Perderán la mitad de su capacidad militar en el primer ataque. Puede explotar el volcán de Yellowstone o fallar la falla de San Andrés al ser impactados por misiles termonucleares. O pueden ser víctimas de un tsunami desde el volcán Cumbre Vieja al haber sufrido impactos de misiles termonucleares. Tercero, no sabrán quién les atacó y culparán a Corea del Norte. Cuarto, atacarán como respuesta a Corea del Norte con lo que quede en pie en Estados Unidos. Entonces China y Rusia le declararán la guerra a los Estados Unidos porque China tiene pacto de mutua defensa con Corea del Norte y Rusia tiene pacto de mutua defensa con China. También Rusia tiene pacto de mutua defensa con Irán. Irán está siendo amenazada por Israel y Estados Unidos. También Rusia tiene firmado un pacto de mutua defensa con Siria. Quinto, se producirá un corto intercambio de misiles intercontinentales termonucleares entre Rusia y China de un lado y Estados Unidos y la OTAN de otro. Nunca será masivo porque todas las partes saben que si fuera masivo sería la extinción de la especie humana. Dios lo impedirá de alguna manera, quizás con un tsunami. Sexto, Estados Unidos y la OTAN pierden la guerra y quedan muy destrozados. Muchos países de la OTAN sufrirán bombardeos termonucleares y quedarán muy dañados. Séptimo, Estados Unidos es invadida por tierra por los chinos y los norcoreanos desde México. Octavo, Rusia y China se convierten en potencias mundiales. Estados Unidos y la OTAN desaparecen como potencias. Rusia y China implementarán el nuevo orden mundial, una nueva ONU, y juntamente con los países árabes atacarán a Israel y Europa invadiendo los países europeos. Rusia desde el norte ocupando Alemania, Polonia, Austria, Checoslovaquia y todo el norte y centro de Europa, y los países árabes desde el sur ocupando partes de España, Francia, Italia, Portugal y Grecia. Se cumplirán así las profecías de Nostradamus que faltaban por cumplir y que parece que nadie conoce. Pensad que cuando esto suceda no quedará OTAN para defender nada, solo nos quedará armar al pueblo y defender la patria como siempre ha sido. Noveno, pasado 3 años y medio se firmará un tratado de paz con Israel con la presencia del anticristo. Eso significa que la tercera guerra mundial durará 3 años y medio. Décimo, el tratado de paz durará también 3 años y medio. Comenzará la persecución de los cristianos por el anticristo. Pasado este tiempo, Rusia y China rompen el pacto de paz y atacan a Israel junto con las naciones árabes. Será la guerra del Armagedón, la última guerra de la humanidad, y será en el año 2026, no dentro de 1000 años. Onceavo, Dios acaba entonces con el ejército del anticristo enviando fuego del cielo y la gran tribulación. Dios acaba también con el demonio, los 3 anticristos y con el mal en el mundo. Doceavo, se produce la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y se acaba este mundo. Y empieza el milenio del amor con Jesús en una nueva tierra con todas las ovejas del Señor, pasadas y presentes, que habrán sobrevivido a la tribulación y habrán resucitado en la primera resurrección. De esa tierra no quedará nada. Lo que sí es seguro es que la segunda venida del Señor Jesucristo será después de la tribulación.
Ahí reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos y sucederá también la primera resurrección. Y nos vamos a vivir 1000 años con Jesús en una nueva tierra, con un nuevo cielo. No veo nada de malo en creer en el rapto antes de la tribulación de los que hoy son santos. Si sucede bien y si no pasa bien también. Mientras tenemos que ser como santos, lo dice Pablo. Respecto al rapto y a todo lo demás, si Dios lo quiere yo también, y si Dios no lo quiere yo tampoco. Los que somos del Jesús vivo, los que tenemos fe ciega en Jesús, los que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, o nos vamos al cielo con el rapto antes de la tribulación, si hay rapto, cosa incierta pero deseable, o pasaremos la tribulación, moriremos o no en ella, y participaremos en el milenio con Jesús, bien como sobrevivientes a la tribulación reunidos de los cuatro vientos, o bien como resucitados en la primera resurrección, por haber dado nuestra vida por Jesús, por no haber llevado la marca de la bestia, ni haberla adorado. Si resucita Juan Pablo II estarás avisado. Sabrás que es Satanás en persona quien está en el cuerpo corrupto de Juan Pablo II, que viene del encierro en el infierno por 2000 años y viene a engañar a uno de los elegidos. Si conoces la profecía no le adorarás y te salvarás. Si le adoras estás perdido, no hay perdón. Y debe aparecer preferentemente tras la muerte de Benedicto XVI, que le queda poco tiempo. Si no resucita no pierdes nada por estar advertido. Si no resucita no viene el fin del mundo, pero no tendría sentido ni la profecía del fin del mundo ni el Apocalipsis. Ni existiría el sincronismo divino de los 8 reyes que confirman la profecía. Ni tendría sentido las señales de la higuera como el cambio climático o las señales de guerra. Ni tampoco tendría sentido que millones de personas presentan ya el fin del mundo inminente, especialmente en los Estados Unidos. Ni tendría sentido los sueños proféticos de Noelia Ama Jesús, o de Andrés Rincón, o de Luis de Nueva York, o de Mónica Gómez, o de David Obeor, y el hecho de converger aquí en este canal de Jesús en estos días. ¿Por qué sucede? Vaya paradoja. Cristo viene pronto. Nadie verá a Jesús sin santidad. José, 13 de mayo de 2018. 3678 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús nos escoja entre los salvos y que Jesús nos rapte.